vamos a comenzar una serie. No sé cuántos subtítulos vamos a incluir en esta serie, pero lo que sí sé es que no quiero dejar pasar ninguno de los detalles que necesitamos conocer. Hay muchas cosas que necesitamos conocer, cosas básicas, ¿no? Que necesitamos conocer como cristianos, pero el tema que vamos a ver es muy importante y la verdad es que se toca muy poquito en la iglesia. No es un tema de todos los domingos o de todos los días de reunión, es un tema que esporádicamente se ve. Es más, yo nunca lo he escuchado un mensaje o un sermón que hable de estas cosas, pero pues estamos conscientes de que este es un tema controversial. Algunos se han apasionado con este tema y ha provocado muchas discusiones, muchos pleitos inclusive, porque de lo que vamos a hablar es precisamente de la fe, ¿no? Muchos pleitos comienzan con el no te metas con los temas de la religión y de la política. Bueno, no vamos a hablar de religión ni de política, vamos a hablar de la fe. Y la fe necesita tener un sustento firme. La fe, lejos de lo que mucha gente piensa que es algo vano, algo simple, algo para los tontos, para los inútiles, para los que no sirven para nada, es todo lo contrario, y esto es lo que vamos a estar viendo, porque Dios nos necesita preparados para presentar defensa acerca de nuestra fe y la esperanza que hay en nosotros. Nos necesita Dios así, porque hay una cosecha que se tiene que levantar de gente que es sincera y que tiene dudas y que nadie le ha querido responder porque a lo mejor se desconocen respuestas, se desconocen las cosas que se deben de responder. Y entonces el propósito de esta serie es conocer lo que la Biblia dice sobre el qué y sobre el cómo responder a la gente que tiene una necesidad de escuchar acerca de Dios. Hoy el tema es en defensa de nuestra fe y como subtítulo le puse Jesucristo y la estrategia correcta. Hoy, como les decía, es Domingo de Ramos, se celebra la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y es una historia que ha recorrido el mundo entero, en todo el mundo se sabe, si no por el tema Jesucristo, por las vacaciones y por la Pascua, que es mundialmente conocida. Pero coincide este tema con la introducción al tema de la defensa de nuestra fe. Y coincide porque yo tengo la convicción de que la mejor estrategia para defender nuestra fe es la que Jesús nos presentó. Él defendió la fe. Y con argumentos sólidos, con su propio ejemplo, muchas cosas. Entonces, la manera como él defendió la fe ante sus adversarios, ese es el modelo que nosotros debemos tomar para hablar de las cosas que nosotros estamos viviendo. Y me voy a remontar un poquito a la historia aquí, un poco antes de que sucediera lo que hoy conocemos y lo que hoy se celebra como la entrada triunfal de Jesús. Habían pasado algunos días, semanas tal vez. Jesús había resucitado a Lázaro. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Por allá andaba Jesús predicando lejos, ¿no? Y alguien fue y le dijo que Lázaro estaba enfermo. Jesús dijo, bueno, vamos a ir para allá luego, ¿no? Hicieron 2 días de camino, pobre Lázaro se murió, lo enterraron y Jesús todavía por allá, ¿no? Pero Jesús llega 4 días después de muerto, resucita a Lázaro y eso fue un escándalo. O sea, toda la región, Jerusalén y prácticamente toda esa área y más adelante todo el mundo se enteró, o bueno, nos enteramos de ese milagro, porque fue un milagro muy especial en el sentido de que nunca nadie había resucitado a una persona de esa manera. A lo mejor los médicos aquí, los que están estudiando y los que ya estudiaron medicina saben que una persona puede caer en paro y la pueden resucitar, pero inmediatamente, no deben de pasar más de 3-4 minutos. Un ahogado lo pueden sacar y darle RPC y no sé, tantas cosas, ¿no? Y lo pueden volver a echar a andar. Pero ya de 4 días como que no. Cuenta la historia que ya olía mal Lázaro, y no porque no se haya bañado, es que ya estaba en putrefacción. El caso es que Jesús llega, lo resucita y después de la resurrección de Lázaro pasa un tiempo y como que se organizó la familia, Lázaro, María y Marta, que eran hermanos los 3. Dijeron, pues vamos haciendo algo, ¿no? Vamos a celebrar la vida.
Jesús te resucitó, estás vivo gracias a Jesús, gracias a que Él pues tuvo esa capacidad de creerle a Dios que te iba a sacar de la tumba, y lo hizo. Entonces vamos a celebrar, y organizaron una cena. Así lo cuenta Juan, el Evangelio según San Juan. Y entonces organizan esa cena y se juntan ahí. Se entera la gente de Jerusalén, porque era para el tiempo de la Pascua y había mucha gente en Jerusalén, y se enteran que Jesús iba a estar allí. Supieron obviamente del milagro que había hecho con Lázaro y dijeron: no, pues vamos al mitote. Para mí es algo imposible. Mucha gente lo pensó y dijeron: no es posible que se pueda levantar un muerto de 4 días. Y allá van al mitote. Y mucha gente, dice la Biblia que mucha gente fue a ver ese espectáculo de Jesús, el que lo había resucitado, y del muertito que se había levantado. Iban al mitote. ¿Por qué? Pues porque es algo difícil de creer. Si a mí me dicen que alguien se levantó, que ya estaba enterrado y que ya tenía 4 días de muerto, y que llega alguien y que lo sacan de la tumba y que lo resucitan, perdónenme, pero no se los va a creer. Me cuesta mucho trabajo, y creo que mucha gente le costaba mucho trabajo eso. Por eso fue a verificar. Y estando ahí en la casa, pues estaba Jesús ahí cenando con Lázaro, y toda la gente los vio. Y debe haber sido un espectáculo muy especial, porque nunca se había dado ese caso. Nunca. Y estando ahí, entonces, al otro día pasó la fiesta, la cena en honor de Jesús, obviamente por el milagro que había hecho y por el beneficio que había aportado a la familia. Pues al otro día, después de la cena, Jesús sale para Jerusalén. Jesús llevaba un propósito, y el propósito que era morir por nosotros. Iba en modo cordero Jesús ya iba dispuesto al sacrificio, sabía lo que iba. Él iba a morir por nosotros, iba a morir por toda la gente pecadora de todo el mundo y de todos los tiempos. Y entonces Jesús se encamina hacia Jerusalén, y todos los que habían ido de Jerusalén a Betania para ver al muertito resucitado y a Jesús, pues los empezaron a seguir. Y era un alboroto. ¿Por qué? Porque iba el camino lleno de gente siguiendo a Jesús. Y no sé si Lázaro también iba en la bola, pero debe haber sido un espectáculo muy especial. O sea, un desfile, una caravana de gente, de multitudes de gente acompañando a Jesús. Y cuando Jesús se iba acercando ya, con toda la multitud se iba acercando ya a Jerusalén, pues de allá del pueblo se enteraron que venía Jesús. Y sale otro montón de gente de allá de Jerusalén para encontrarse con Jesús y empezar a seguirlo. Igual que los que venían desde Betania. Betania era un pueblo que estaba como a unos 3 kilómetros de Jerusalén, entonces no estaba lejos, pero era un tramo bueno como para ir haciendo una marcha, ¿no? Y Jesús al frente, contento, ¿no? De que mucha gente se había enterado del poder que había en Él. Pero eso no era lo principal ahí. Jesús iba con el propósito de morir, vuelvo a insistir. Él sabía que iba a morir. Y se los dijo varias veces, aún en el camino se los dijo a sus discípulos: voy y me van a matar, voy a morir. El caso es que cuando Jesús iba para allá, pasaron cosas antes de que Jesús saliera, porque ustedes recuerdan ahí, estando en esa casa fue cuando María derramó el perfume sobre Jesús, ¿no? Sí recuerdan ese episodio también, ¿no? Llega María, estaba Marta sirviendo muy afanada como siempre, y llega María y quiebra un perfume carísimo. Judas lo ve y dice: pero ¿cómo es posible que se tire tanto dinero? Pues es mucho desperdicio. Un frasco de 365 salarios mínimos. O sea, casi el sueldo de un año de un obrero costaba ese perfumito de nardo puro. Y Judas pues obviamente se molestó. Jesús le dijo: mira, no, esto a ti que no, o sea, déjala, porque me está preparando para la muerte. Es más, la muerte que por tu traición voy a padecer. Y se quedó Judas así, ¿no? Como diciendo, glup. Bueno, no sé si se lo dijo, pero le debe haber dolido, porque ya traía entre manos ese asunto del billete. ¿Por qué creen que se quejó por el perfume tirado? Porque le sacaba billetes, lo dice Juan. Entonces, cuando Jesús iba para allá, todas las cosas estaban así, muy tensas, como esperando que algo más sucediera
Pero como no sucedió otro milagro, pues la gente iba más expectante. Cuando Jesús iba llegando ya cerca de Jerusalén, pues cuenta Juan y eran aproximadamente estas fechas, ¿no? Más o menos el día de la Pascua judía no ha variado. Siempre coincide, el domingo de resurrección coincide con el tiempo más cercano a la luna llena. El calendario judío se rige por la luna. Es un reloj perfecto que no tiene ni milisegundos ni millonésimas de segundo de retraso. La luna, y en su recorrido, es perfecto. Dios lo determinó, que la luna era para medir los tiempos, y así lo mide Israel. Siempre coincide la Pascua con esta luna llena. Nada más también para que nadie dijera que el día que murió Jesús hubo tinieblas, para que no dijera la gente que fue un eclipse. No puede haber un eclipse en luna llena. La luna está en el medio entre el sol y la tierra, entonces no se puede. Pero bueno, coincide con estas fechas. Cuando Jesús iba llegando ahí, la gente, al ver que no hizo ningún milagro, dijeron: de todas maneras lo conocemos, y sabes que este hombre que viene caminando aquí, o sea, tiene todo el perfil para ser un excelente gobierno para Israel. Eso lo pensó la gente, y quiero que leamos esa parte de la historia. En el libro de Juan y en la Biblia Reina Valera, la revisión 60, tiene el título de la entrada triunfal en Jerusalén. Y voy a leer aquí en Juan, capítulo 12, versículos 12 al 15. Dice: el siguiente día, grandes multitudes, el siguiente día es al otro día de la cena. Al siguiente día, dice, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y dice el versículo 14: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Entonces, como les decía, Jesús ya iba en modo cordero. Él tenía claro que iba a Jerusalén a morir por todos nosotros, pero las multitudes tenían otra cosa en la mente. Y ellos estaban pensando en coronarlo como rey de Israel, no de Jerusalén, no de Betania. O sea, de todo Israel, de toda la nación. Había rey, por supuesto que había rey, por supuesto que había quien gobernara. Estaba Pilato como procurador, y esto desde Roma estaba atendiendo todas las cosas el emperador. Pero pues la gente de todas maneras quería que Jesús fuera rey. ¿Por qué? Pues porque lo conocían, ¿no? Y lo gritaban con todas sus fuerzas: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. O sea, no estaban pensando en un pueblito, en el comisario, no, en el Rey de Israel. Y la pregunta aquí es: ¿quién era para toda esa gente que estaba gritando que querían a Jesús como rey? ¿Quién era Jesús? Porque a veces vemos gente y decimos: me gusta como para este oficio, como para esta profesión. Pero ¿qué vieron en Jesús? Pues, ¿qué representaba para ellos aquel personaje, ¿no?, que venía camino hacia Jerusalén? Y pues la pregunta es para todos nosotros también: ¿qué es para nosotros Jesús? ¿Qué era para ellos Jesús? Y pues para ellos era nada más y nada menos que Jesús, el personaje central de la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Jesús es el personaje central. Dirán: en ninguna parte dice Jesús en el Antiguo Testamento. No se preocupe, no necesita ponerle el nombre que tiene para que lo podamos entender. El caso es que Jesús es el que había enseñado principios de vida con toda autoridad. La gente que salió a recibirlo habían escuchado sus enseñanzas, la sabiduría que emanaba de Jesús cuando Jesús hablaba. Era un personaje bueno para enseñar. Jesús era aquel que había alimentado miles y miles de personas en sus discursos, en medio de sus pláticas. La gente decía: pues nos queda lejos el pueblo y no hay lonche, no trajimos, pero ¿qué se puede hacer? Y pues recuéstese, ahorita vamos a hacer algo, ¿no? En alguna ocasión pues les hizo unos tacos de pescado ahí a la gente, ¿no? Unos panes que son unas tortillas, y órale, y con el lonche de un niño para acabarla de molar. Y alimentó multitudes.
Y la gente sabía que él había multiplicado el alimento, la gente lo vio. Y otra vez, otro puño de gente igual disfrutaron de otro milagro de multiplicación de alimentos. Y para ellos era solamente un personaje normal. No, era un personaje real, que tenía soluciones, que había sanado muchos enfermos, cojos, ciegos, mudos, no sé qué más, ¿no? La mujer del flujo de sangre, había liberado endemoniados. De esos tipos locos que a veces usted ve en la calle y que parece que no están enteros, a veces no es locura, a veces son demonios que están atormentando a esa pobre gente. Había liberado Jesús endemoniados, y la gente que fue a recibirlo en el camino de Betania a Jerusalén iban pensando en todo eso. Da de comer a la gente, sana a toda la gente, a todos los enfermos, libera a los endemoniados, tiene palabras de sabiduría, enseña con autoridad. Y pues no se podía escapar la otra parte, no, levanta a los muertos. ¿Qué rey hace eso? ¿Qué sacerdote hace eso? Ninguno. Pero Jesús ni era rey ni era sacerdote delante de la gente, era un predicador callejero, para que lo entiendan mejor. Ahí trabajaba él, ahí llevaba él el mensaje en la calle, a la orilla del mar, en un monte, en cualquier otra parte, para que no lo confundieran y para que no lo enredaran con la gente que se había metido en problemas. Entonces, Jesús había sanado gente, había hecho muchas cosas, había resucitado muertos, y a Lázaro, que estaba también ahí. Entonces, ven al que venía ahí junto probablemente con Lázaro. No creo que Lázaro se haya quedado a descansar allá, no, debe haber ido entre la bola a celebrar la Pascua con Jesús, su amigo. Y entonces Jesús no solamente era una persona que iba camino a Jerusalén a celebrar la Pascua. Jesús iba, vuelvo a decirlo, a morir, y sabía cómo iba a morir. Pero la gente tenía otra idea, pues. Pero la gente estaba viendo en Jesús un todo, un hombre con soluciones, un hombre íntegro, sin tacha, un hombre que no era cómplice de gobiernos, ni de sacerdotes, ni de gente corrupta, ¿no? Había sacerdotes empoderados en ese tiempo y que tenían el sartén por el mango. Ahí en el templo se hacía lo que los sacerdotes decían. Había comercio, había tranzas, había una serie de corrupciones ahí increíbles, ¿no? En la casa de Dios. Bueno, en lo que inicialmente había sido la casa de Dios, y que por labios de Jesús dijo la convirtieron en cueva de ladrones. Ya no eran casa de oración, ahora era cueva de ladrones. Y había muchos sacerdotes, pues ahí, gente sin escrúpulos pues que no se tentaban el corazón para hacer cosas malas, y Jesús no tenía nada que ver con eso. Y eso llamó mucho la atención de la gente que lo quería como rey. Yo creo que todos, y no voy a decir nombres, pero todos estamos hartos, aún en este tiempo, de tantas filosofías y de tantas religiones vanas, sin soluciones. Estamos hartos de políticos mentirosos, corruptos, que nada más nos juegan el dedo en la boca. Bueno, nos quieren jugar el dedo en la boca, pero que no aportan soluciones. ¿Cuál es la necesidad en México? La necesidad primordial en México, pues salud y seguridad. Pues ninguna de las dos cosas tenemos de parte del gobierno. No hay seguridad. Se han muerto más gentes que en muchos otros años atrás. Y en cuestión de salud, ¿cómo está el hospital? O los hospitales públicos están tronados. Políticos. Jesús, sin tener un puesto de secretario de salud, sanaba a todos. Sin tener el puesto del secretario de gobierno, había resuelto la vida de todo el mundo, ¿no? O sea, ahí estaba Jesús. Entonces, ¿por qué les platico todo esto? Porque la gente estaba convencida de que no había nadie mejor que Jesús para reinar sobre Israel. Nadie. Y parece increíble. El tema es hablar de la defensa de la fe. Parece increíble que una persona con tantas soluciones como Jesús no se considere como el modelo de un hombre de fe. Mire, allá afuera la gente discute
Pero ¿cómo que eres hermano? No, para eso me gustabas. Como diciendo, pobrecito, no, pobre tarado, pobre menso. Es de los que se creen todas esas cosas. No, Jesús es el modelo. Jesús es el modelo del hombre de fe que no tiene nada que ver con que no razonaba, con que era un estafador, con que no tenía nada que ver con eso. Yo no veo por ningún lado falta de amor hacia la gente. Yo no veo por ningún lado que Jesús estuviera desconectado, pues, de la razón. Porque eso es lo que piensa la gente. Cuando tú le dices a alguien acerca de las cosas de la fe, dicen, para eso me gustabas. O sea, yo estoy hablando de cosas objetivas, dice la gente, cosas reales, no tonterías de la fe. Mire, Jesús era un hombre de fe, el hombre más grande. Es más, no era un hombre de fe solamente, era el autor y consumador de la fe. Si tenemos fe es porque Él nos regaló la fe. ¿Cuál fe? La misma que Él profesaba, de confianza plena en el Padre, y nunca lo dejó abajo. Nunca, ni aún en medio de la muerte lo dejó abajo. Esto lo vamos a ver en el próximo capítulo. Pero, o sea, ¿cómo puede la gente a veces pensar que una persona que tiene fe es una persona no congruente, no capaz? Una persona que pues aparente ser un farsante. De ninguna manera. Yo no veo nada que lo haya hecho inferior a la gente normal de aquel tiempo. Al contrario, estaba por encima de todos aquellos que parecían normales y que eran los encargados de resolver los problemas de la sociedad y que no estaban haciendo absolutamente nada. El único que aportaba, vuelvo a decirlo, soluciones era Jesús. Y Jesús no resolvía haciendo equipos de trabajo con herramientas de fierro no, Jesús resolvía siempre espiritualmente y traía respuestas. O sea, Dios es un Dios de cosas subjetivas pero reales, pues. No es un Dios allá entronado y esperando a ver quién la riegue para darle cuello. No, Dios es paciente y Dios es espiritual. El hecho de que Dios sea espiritual no significa que no existe. Significa solamente que no lo vemos. Pero de que tenemos la certeza de que es real, pues eso es otro asunto. Entonces, aquí el autor y consumador de la fe también es el autor del cristianismo que nosotros estamos conociendo en la Biblia. No era nada más una persona X, era el autor del cristianismo, que estamos conociendo nosotros aquí, o que está conociendo mucha gente en otras partes también. Pero, vuelvo a decirlo, es el autor y consumador de la fe. Esto está en Hebreos 12, versículo 2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, Jesús mismo nos regaló la fe, nos dio el regalo de la fe. Si nosotros podemos creer es porque Él puso esa capacidad de creer en nosotros. Y además del regalo de la fe, nos dio el regalo del Espíritu Santo para que nos ayude a ser como Él es. El Espíritu Santo nos redarguye, nos guía, nos dirige, nos enseña, nos muestra el camino que debemos andar. Y si nosotros obedecemos a esa guianza del Espíritu Santo, nosotros vamos a ser exactamente igual que Jesús. O podríamos ser igual que Jesús. Entonces, nosotros, como profesantes de la fe cristiana, tenemos a Jesús como modelo a seguir. Si alguien nos dice que estamos mal porque estamos metidos en las cosas de la fe, perdónenme, pero yo si quiero ser como Jesús, voy a traer un montón de soluciones. Voy a traer sanidad a la gente enferma. Voy a dar de comer al que no tiene que comer. Voy a dar un consejo sabio de parte de Dios. O sea, ¿dónde está la desventaja de ser una persona profesante de la fe cristiana? Yo no le veo desventaja, yo le veo mucha ventaja. Entonces yo no sé, ya aquí vamos a entrar en materia, yo no sé por qué muchos piensan que el cristianismo es una religión para gente inútil. En primer lugar, una cosa es la religión, otra cosa es la fe en Dios, ¿no? Creo que puede suceder a veces que la gente piense que nuestra mente está divorciada
de la razón, ¿no? Porque ya somos cristianos, olvídate, ¿no? Esto no funciona, ¿no? Porque la fe cristiana, dice la gente, no se lleva con las cosas del razonar, del pensar. Hasta en las películas me ha tocado la del Nacho Libre, ¿no? Dice, no, yo no soy, dice, yo soy de ciencia, no soy de la religión, ¿no? Pero hay gente que piensa así, que no cree porque Dios no le ha dado el regalo de la fe, así de sencillo. No ha habido una apertura al Espíritu de Dios para que nos revele a Jesús y los beneficios que vienen por medio de Él. Entonces, nosotros estamos viviendo esto y creo que mucha gente se puede perder de esto cuando la relación con Dios, que es por medio de la fe, se cambia por una religión vacía. Y hay muchas religiones vacías en todo el mundo. En todas partes. Hay mucha gente religiosa que no tiene, pues, ahora sí que conexión entre su cerebro y la realidad. Entre las cosas verdaderamente espirituales y la realidad que Dios quiere que vivamos. Entonces, el modelo que nosotros estamos siguiendo es eso, ¿no? Y está muy alejado de ese concepto. Nosotros estamos viviendo una relación cercana con la mejor persona que ha pisado esta tierra. Eso es el cristianismo. El cristianismo que nosotros estamos conociendo es un cristianismo de relación. ¿De qué se trata esto? Bueno, vamos al primer mandamiento, ahorita lo vamos a leer, pero el primer mandamiento nos dice, tienes que tener una relación de amor con Dios y con el prójimo. Es relación. Yo no puedo tener una relación con alguien si no es a través del amor, de los sentimientos, de las emociones. Y no podemos amar a Dios si no lo conocemos. ¿Cómo voy a amar yo a un desconocido? Amamos a los que conocemos. Y a veces también aborrecemos a los que conocemos, ¿no? Por obvias razones. Pero así es. Entonces, el fundador mismo del cristianismo es el que nosotros estamos conociendo. Y es el ser más sabio, el ser más inteligente, más poderoso y más maravilloso que existe. Y aparte nos invita a nosotros a ser como Él. Él quiere que nosotros, Él anhela que nosotros podamos ser como Él para que llevemos el beneficio de Dios que Él estuvo llevando a la gente de su tiempo. Nosotros lo hagamos con la gente de este tiempo, la gente necesitada de este tiempo. Y nos regala pues todas las herramientas necesarias para lograrlo, porque no solamente nos da su espíritu y nos da el regalo de la fe, sino que nos da dones espirituales para que a través de los dones espirituales nosotros resolvamos la necesidad de la gente. Hay gente que tiene el don de las sanidades y hay gente que dice, pues yo estoy enfermo, déjame orar por ti, y sana. Y dice, ¿cómo le hizo? Pues no lo hice yo, no lo hizo Dios, pero yo intervine orando, intercediendo, pidiéndole a Dios. Y igual la enseñanza y otros 27 dones específicamente, dones espirituales que Dios nos da para servir a la humanidad, para servirnos unos a los otros y para servir a los demás. Entonces, nos invita Dios a través del ejemplo de Jesús a ser como Él y nos regala así todas las herramientas, ¿no? ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros seamos como Él y que renovemos nuestra mente. Y aquí me voy a centrar un poquito, me voy a enfocar un poquito más a hablar de las cosas de la mente, porque pues Dios quiere que tengamos su mente, que tengamos la mente de Cristo. Escúcheme bien, no sé si pueda asimilar esta grandeza de la mente de Cristo, aquel que no se le atoraba nada, aquel que resolvía cualquier cosa, aquel que podía hacer cualquier cosa y que estaba en comunicación con Dios por medio del Espíritu. No lo veía, pero platicaba con Él todos los días en la madrugada. Y Él quiere que nosotros vivamos ese tipo de relación con el Padre. Para hacerlo tenemos que tener su mente. No estaba divorciada la fe de la mente de Jesús. Al contrario, estaba amalgamado eso, ¿no?
Y entonces Él quiere que renovemos nuestra mente, porque entonces si nosotros renovamos nuestra mente, vamos a poder hacer las mismas obras que Él. Y si todavía nos ponemos un poquito más exigentes, Jesús dijo, y mayores que estas hará. No lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? A lo mejor porque no hemos adquirido suficiente confianza como para creer lo que Dios nos está pidiendo en un determinado momento. Pero ese es el modelo. Es la manera como nosotros debemos presentar la fe que nosotros estamos viviendo. No es una fe irracional. No es una fe subjetiva, es una fe real, sustentada en un testimonio poderoso de alguien que no era una persona cualquiera, sino que podía ser el mejor rey de todos los tiempos y de todo el mundo, que es Jesús. Por algo dice la Biblia que nosotros somos una nación ¿de qué? De reyes y sacerdotes. Nos cuesta trabajo pensar o creer que nosotros podemos llegar a ser gobernantes. Obviamente me estoy refiriendo a gobernar sin tener el título, pues. No se necesitan títulos para ejercer el poder de Dios. Ahorita andan vueltos locos muchos pastores peleando el título, ¿no? Ya no son pastores, ya nos quedamos muy pocos pastores. Ya unos se hicieron apóstoles y otros se hicieron profetas y por allá salió uno que se hizo querubín, no sé de dónde sacó esa tontera, ¿no? Pero hay gente así. Y yo pienso que lo que se están haciendo son de plano mensos, ¿no? Con tanto, no es el título lo que nos hace eficaces, es la obediencia a Dios. Y sin título está mejor, es mejor el perfil bajo, mucho mejor. Jesús navegaba con perfil bajo. Cuando sanaba a una persona, dice, vete y no le digas a nadie. Y nosotros así, nos tomamos la selfie con el tuerto, ¿no? Y que nunca sanó, pero bueno, nos tomamos la selfie con él. Si le llevamos un taco a alguien, nos tomamos la foto. Si le vamos a ayudar a alguien con una feria, pues también tomamos la foto y la subimos al Facebook y que todo México se entere. Jesús no, calladito, hacía todo lo que tenía que hacer sin títulos. Nada más eso. Entonces, lo que Jesús quiere es que nosotros renovemos nuestra mente y a través de una mente renovada nosotros podamos ser como Él. Y aquí la pregunta que cabe es, ¿sobre qué argumentos se paran algunos para decir que la fe cristiana es para los débiles, para los tontos, para los inútiles? Yo no lo entiendo. Sinceramente no lo entiendo. ¿Por qué? Porque a mí me demuestra la Biblia con hechos que están escritos en la Biblia, un libro milenario que ha resistido toda prueba y toda adversidad. Ahí me dice claramente, históricamente registrado todo lo que Jesús hizo. Y digo, pues ¿dónde está el error? Si yo quiero tener la fe de Jesús, si Dios me está invitando a recibir esa fe, ese regalo de la fe, de las herramientas que Dios nos da y de todo lo demás. Entonces, esto es lo que Dios nos está llamando a vivir como profesantes de la fe cristiana y específico fe cristiana. Ahora, es sorprendente también, y se va a sorprender usted igual que yo, lo hemos leído muchas veces, pero a mí me sorprende cómo es que el primero y más grande mandamiento tenga que ver con que nosotros amemos y sirvamos a Dios con nuestra mente. Dice, ¿pero qué no debe estar divorciada la fe de la mente y de la razón? No, tenemos que incluir la mente en esto. Dice Marcos capítulo 12 versículos 29 al 31. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y aquí entra el versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, el amar a nuestro Dios involucra todo nuestro ser y nuestra mente no queda fuera de esto. No queda fuera de esto. Es posible razonar las cosas que Dios hace y entenderlas, y no solamente entenderlas, practicarlas y razonarlas antes de practicarlas.
y decidir inclusive si lo haces o no lo haces, si obedeces o no obedeces. Se puede razonar. No estamos divorciados del razonamiento por el hecho de que tenemos fe en Dios. Y con este mandamiento, yo puedo ver aquí que la fe en Dios no está separada pues del razonar, de crear, de aportar ideas, porque es parte de lo que hace la mente. Nuestra mente tiene una capacidad grande, pero pues obviamente no hemos llegado a creer suficiente a Dios como para ponernos retos. Siempre que nos ponemos retos que podemos alcanzar. No sé si se ha fijado en eso. Dice uno, llega por ejemplo año nuevo, ¿no? Y dice, este año yo voy a bajar 10 kilos. Lo vemos dentro de lo posible. Claro, abandonamos el proyecto en la segunda semana, ¿verdad? Pero pues nos ponemos metas alcanzables, ¿no? Nunca ponemos metas inalcanzables como para decir, este año yo voy a cambiar mis hábitos de vida alimenticio y mis hábitos de movilidad, porque somos sedentarios, pues, y aparte de sedentarios, pues nos gusta estar bebidas endulzadas, chuchulucos y todo eso que son los que nos hacen prometer cosas feas en Año Nuevo, ¿no? Pero nos ponemos siempre metas alcanzables. Y aquí estamos hablando de que una mente renovada se pone metas inalcanzables. Metas que ni siquiera salieron de nosotros mismos, sino que son propuestas de Dios para que nosotros las alcancemos y las ejecutemos y lleguemos a ese nivel. Si usted me pregunta, bueno, hace más de 37 años que yo no era cristiano, pero yo jamás me imaginé, créamelo, jamás me imaginé que yo iba a estar aquí enfrente de ustedes como pastor. O sea, no es algo que se me hubiera ocurrido, no se me había ocurrido. Y si me hubieran dicho, mira, vas a ser pastor y vas a construir este edificio y vas a ayudar a mucha gente, y yo digo, menos, o sea, ¿de dónde voy a sacar? No estaba en mí. Pero Dios me dio la idea, Dios me dio la visión y se ejecútala. Y yo que le digo, ¿cómo le hago? Pues ahí está en la Biblia cómo se debe hacer. Yo recuerdo cuando íbamos a comenzar el edificio, les digo, pues no vamos a estar pagando renta toda la vida, necesitamos construir algo. Y los de la mesa directiva les comentaba esto y me dice, pues sí está muy bonito el proyecto. Me lo hizo el compadre, el arquitecto. Está muy bonito el proyecto, dice, pero ¿y cómo va a salir para hacerlo? De los de la mesa directiva, uno específicamente, y le digo yo, pues así como la Biblia dice. ¿Cómo? Pues que le dijeron a la gente que aportara para construir el templo y la gente llevó y ya, ¿no? Me dijo, bah. ¿Y tú crees que sí? Le digo, pues si la Biblia lo dice, ¿por qué no creerlo, no? Dice, yo estaba pensando en pollizas, en carnes asadas, en rifas. No, le digo, eso no está en la Biblia. No lo vamos a hacer así. Le creímos a Dios. Y es más, le dije, a ti te va a tocar escuchar. Le dije, cuando yo le diga a la gente, ya no traigan más dinero para la construcción, ¿no? Porque ya terminamos. No, pues se fue antes, ¿no? Ya no le alcanzó la fe para tanto, ¿no? Pero los que sí nos alcanzó la fe, aquí estamos en un edificio terminado. No me pregunte cuánto cuesta o cuánto le metimos, no sé. Ni siquiera dónde salió, pero salió y aquí estamos. ¿Por qué le digo esto? Porque las metas que Dios nos pone sobrepasan una mente normal. ¿Qué va a hacer un pobre radiólogo casado con una doctorcita y todo ese rollo? O sea, no es mucho lo que podemos hacer. Pero Dios nos pone retos y dice, puedes, y lo vas a hacer. Y lo hacemos, y funciona. Y eso nos lleva a confiar más en Dios. Ya los proyectos que vienen, dicen, si nos apoyó para esto, ¿por qué no nos apoya para otras cosas, no? Siempre y cuando Él nos mande, ¿no? Porque a veces nos queremos meter en camisa de 11 varas y queremos hacer cosas que Dios no nos ha mandado a hacer.
que es el problema que tiene mucha gente, pero no vamos a hablar de eso, ¿no? Entonces, Dios nos necesita como seres pensantes, como seres inteligentes, que aportemos ideas y que aportemos muchas cosas para el reino de Dios inclusive. Claro, cuando se trata de elegir entre nuestras ideas y las ideas de Dios, por supuesto que no se pueden comparar las nuestras con las de Dios. Por supuesto que no. Pero también tenemos capacidad, pues. Dios, a través de la mente de Cristo o a través del cultivo nuestro, de cultivar la mente de Cristo en nuestra manera de pensar, Dios hace muchas cosas, muchas cosas. Y además de la capacidad de pensar correctamente, en Él tenemos la libertad nosotros para decidir si lo hacemos o no lo hacemos, porque somos libres. Gracias a Dios somos libres, ¿no? Ya sabemos nosotros que tenemos la libertad para tomar o rechazar las propuestas o los regalos que Dios nos da, incluyendo la fe, incluyendo los dones, incluyendo el fruto y todo lo demás. Nosotros somos libres para decir lo quiero o no lo quiero. Es fácil para nosotros entender que un regalo no es tuyo hasta que no lo aceptas. O sea, así de fácil. Yo creo que, mire, yo pasé mi cumpleaños hace como 2 meses más o menos, 1 mes y medio. Y la gente me llevó regalos. Tonto yo si le digo que no quiero los regalos. O sea, me los llevaron, me los regalaron y yo los acepto y me los pongo. Duré estos últimos 2 meses, no sé, no se los quiero presumir, pero cada domingo me estuve estrenando una camisa nueva. Regalos, no los compré yo, me los regalaron. Y si Dios me da algo mejor que una camisa, dones espirituales, sabiduría, inteligencia, capacidad administrativa, ¿por qué lo va a rechazar? Tonto sería yo si lo rechazo. Entonces, en Él tenemos la libertad para aceptar o rechazar esos regalos también, que los tire el que no los quiera y si puede aventarlos para acá mejor. Pero tenemos esa libertad. Ahora, en el mundo hay muchas dudas respecto a la relación con Dios que nosotros disfrutamos por medio de la fe. Mucha gente cree que, así no, como cree que usted y yo estamos locos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque creemos, porque tenemos fe, porque son cosas que la gente no puede ver. Y hay gente a la que le gusta pensar y que realmente tiene un interés genuino en escuchar respuestas inteligentes acerca de nuestra fe. O sea, los medios intelectuales, hay mucha gente que quiere ser cristiana, que quiere tener la fe que nosotros disfrutamos, pero no puede porque su mente no ha sido renovada, pues, y no puede, les cuesta trabajo creer. Y buscan respuestas. Desgraciadamente, a veces se han topado con gente religiosa que dicen, es que porque así es y se acabó. O sea, la gente no quiere dogmas, no quiere verdades no comprobadas, quiere respuestas inteligentes acerca de lo que tú crees, por qué crees y qué beneficios te aporta el creer como crees. Y no hay a veces ese tipo de personas que den respuestas, o no nos hemos preparado nosotros para dar respuestas que no que convenzan a la gente, que ayuden a la gente a encontrarse con Jesús. Porque no se trata de que yo les supla, se trata de que ellos conozcan al Jesús que suple, al Jesús que da. Entonces, esa gente está buscando respuestas razonables, inteligentes, que resuelvan su duda y que los ayuden a empezar a confiar poco a poco en Jesús. Y Dios también nos necesita a nosotros cuerdos, pensantes, para que ayudemos a esa gente. O sea, esto no es de que yo ya me hice cristiano y mi mente la bloqueo y yo nada más lo que Dios me diga y ya. No. O sea, Dios no te va a decir cada cosa que tú tienes que hacer. Dios te dio una mente, la mente de Cristo, para que tú razones como Jesús y puedas traer respuestas, puedas traer soluciones. Entonces, la gente
tiene necesidad, Dios nos necesita para cubrir esa necesidad con argumentos sólidos, ¿no? Y tenemos que dar argumentos que puedan dar a conocer los beneficios que aporta la fe en Dios. Y no solamente eso, sino que hay beneficios a corto, mediano, largo y escúchelo bien, y eterno plazo. Aquí hay 4 dimensiones. No piense en el pasado, el presente, piense en la eternidad. Porque Dios quiere una relación con nosotros eterna. Y Dios trae, a través de la fe, trae todos esos beneficios a nosotros, los que hemos abrazado la fe cristiana. Que vuelvo a decir, no tiene nada que ver con una religión, por muy buena que sea, tiene que ver con una relación con Dios. Y de eso se trata pues lo que llamamos nosotros la gran comisión, que es anunciar las buenas nuevas de Dios. Y eso es el cristianismo. Esto significa predicar el evangelio a toda criatura. Esto lo dijo Jesús en Marcos 16, versículos 15 y 16, y dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ese fue el mensaje y el testimonio de Jesús. Vayan por todo el mundo y háblenles las buenas noticias de Dios, que Dios los quiere bendecir, los quiere ayudar, les quiere resolver todos sus problemas, o bueno, quiere ayudarles a resolver todos sus problemas. Y de eso se trata. Entonces, en aquella entrada triunfal, yo quiero insistir en esto. En aquella entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, nadie lo veía como un inútil. Y el más grande de la fe, ahí estaba. A algunos les pareció loco, tal vez debió haber alguien que le pareció una locura lo que iba a hacer. Yo no sé si se pueden ustedes imaginar la cara de los discípulos. Principalmente aquel que le dijo, es que no hay comida, Señor. La gente tiene hambre y va uno y le dice, mándalos a sus casas, ¿no? Y dice Jesús, pero están muy lejos. Y ya hace hambre. Ya hace hambre, ¿verdad? Mándalos a su casa, le dice. No, les dice Jesús, denle ustedes de comer. Y yo, ¿de dónde? O sea, no traigo nada. Y o sea, imagínense la cara que tú le vas a dar de comer. Pero, ¿cómo? Pues si nadie trae. Y por allá llega uno de los discípulos, Señor, por ahí un niño trae un lonchecito. Órale, pues a darles de comer a todos. Por favor, ¿no? Imagínense la cara de los discípulos. ¿Cómo le vamos a hacer? No, ¿cómo le van a hacer ustedes? Yo dije que ustedes les van a dar de comer. Increíble, una locura, pero bueno, así es la fe. Parece una locura, pero la pregunta final es, ¿le dieron de comer? Sí, y todos comieron y se llenaron. Y peor, para que más les duelan, todavía sobraron 12 canastas, ¿no? Una para cada uno de los apóstoles incrédulos, ¿no? Que no sabían qué iba a pasar. O sea, hay respuestas, pues parece una locura, sí, parece una locura, pero no es una locura. Son soluciones prácticas, fundamentadas en la fe, sí, pero no es una locura solamente, es una realidad que resuelve los problemas de la humanidad. Y la gente lo rechaza porque no lo ve, porque no lo entiende. Bueno, pues eso es otro asunto, ¿no? Entonces, yo no veo de dónde sacar la idea de que la fe cristiana es una tontería. Bueno, pero bueno, eso piensa la gente. Ahora, yo quiero decirles, ya me estoy acercando al tiempo. Lo voy a parar aquí. Bueno, voy a empezar a parar aquí. Vamos a continuar en otra hora más de enseñanza, pero esto apenas es la introducción de lo que estamos nosotros viendo o lo que vamos a estar viendo en esta serie, que es tratar de entender la relación entre la fe en Dios y el uso de la mente para razonarlo. No es fácil, dirán algunos, pero yo les digo, es tan sencillo y tan fácil como tomar el modelo de Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Pues todo lo que hacía era obedecer órdenes del Padre, comunicarse con el Padre todos los días, saber lo que Dios quería hacer, sumarse al plan de Dios, y lo hacía. Esto puede ser un tema, como les digo, de mucha discusión entre cristianos y no cristianos. Sin embargo, no es esa la intención. La intención de todo esto es que
Conozcamos las razones que Dios nos da para no crear contiendas tontas, pleitos sin razón. Dice Pablo, ¿no? Es una de las recomendaciones de Pablo a Tito, que era un pastor, y que tenemos que conocer antes de desarrollar el tema también, porque mucha gente piensa que esto de hablar de entre la fe y la razón va a crear discusiones. No, sáquele la vuelta. No se trata de pelear. Dice Tito 3:9, evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provechos. Entonces no se trata de pelear con los que se oponen, se trata de dar razones inteligentes a los que buscan respuesta de Dios. Y en ese sentido, este tema va a ser una herramienta para nosotros, para alcanzar a aquellos que tienen ese deseo sincero de acercarse a Dios, pero que no saben cómo, porque lo que escuchan solamente son dogmas, ¿no? Y hay mucha gente confundida entre tanta filosofía y entre tantas religiones, incluyendo muchas denominaciones cristianas apócrifas, ¿no? Falsas. Pues ahí está la gente confundida, pero cada uno de nosotros tiene el deber de parte de Dios, y se lo debemos a Dios, de ayudar a esa gente que tiene esas dudas sinceras, ¿no? Para que cada persona a la que nosotros le hablemos pueda conocer personalmente a Jesús a través de la Biblia y a través de la oración. Así lo vamos a conocer a Jesús. Dirán ustedes, pues otra vez la misma cosa, ¿cómo me voy a relacionar con alguien que no? De eso se trata. De eso se trata, de que creamos. Y a veces, mire, yo veo a la gente cuando está orando, y sé quién está orando de veras y sé quién no está orando de veras, por las caras que pone, los gestos que hace cuando está platicando con Dios. Yo veo cómo la gente platica uno con otro, y yo veo cuando la gente está platicando con Dios. Yo puedo percibir cuando la gente está en serio hablando con Dios, porque confía que está siendo escuchado, sabe que está siendo escuchado, y eso es fe. Tener la certeza de que está siendo escuchado es orar con fe. Porque a veces, pues yo creo que todos le hemos hablado a alguien que tiene las orejas buenas y los oídos enteros, pero no nos escuchan, ¿verdad? No sé si a ustedes les pasan, pero a veces hay alguien que te dice, te estoy hablando y no me escuchas. Pues no. A veces no escuchamos. Pero bueno, ahora, ya nada más para cerrar con esto. Mire, no es la idea infundir temor, porque el temor no viene de Dios, por supuesto que no viene de Dios. Pero yo veo cada vez más cercano también el momento en el que el mundo, influenciado por Satanás, lo digo abiertamente, va a empezar a violar los derechos de los que amamos a Dios y confiamos en Él. O sea, estamos a favor de la vida, y los que están a favor de la muerte se van a levantar contra nosotros. No me pregunte sus razones deben de tener, pero nosotros tenemos que estar preparados también para presentar defensa acerca de lo que creemos, porque no se trata de pelear, nada más se trata de presentar defensa. Creo que va a suceder porque sucedió en el tiempo de Jesús. Sucedió, o sea, Jesús era perfecto. Es más, mire, 4 días antes, 5 días antes, la gente estaba queriendo que Jesús fuera rey de Israel, y de repente le voltearon las cosas los religiosos y los políticos y dijeron, no, mátenlo. Al Hijo de Dios, un hombre perfecto, al único que podía haber tomado las riendas de Israel para hacerlo la potencia mundial y universal, se lo echaron. ¿Por qué? Pues porque era parte del plan, sí, pero también el diablo se metió con pensamientos, ideas y muchas cosas para que finalmente Jesús muriera y que sus discípulos huyeran. Pero se desató pues en aquel momento un atentado contra los de la fe y los que estaban a favor de la vida, y no podemos descartar la idea de que pronto se levante esto. Ya antier aprobaron que si nosotros como pastores hay alguien que, no sé, que es homosexual, y si yo le quiero hablar de que
se arrepienta, de que oremos por él para que Dios lo haga una persona normal. Yo me meto en broncas y puedo ir al bote. O sea, ya se probó antier. ¿Le pidieron su opinión a usted? No, a mí no me la pidieron. Pero bueno, así están las cosas, ¿no? Hablando de dar propuestas inteligentes, no las hay. Y no solamente no se aceptan nuestras propuestas sobre la vida, porque está en juego la vida de muchos niños que apenas acaban de ser gestados en el vientre de su madre. O sea, y si nosotros nos ponemos a favor de la vida, a favor de las cosas como Dios las propone, usted y yo nos vamos a meter en problemas. Y van a atentar contra nosotros como atentaron contra Jesús. Es normal que eso suceda, pero los que queremos libertad de vivir en obediencia a Dios, en algún momento, dice la Biblia, que habremos de ser perseguidos. Y no es algo nuevo. Esto es algo que ocurrió hace mucho tiempo. Y quiero leer aquí este pasaje de la Biblia, que es el que fundamenta esta afirmación, ¿no? de defender nuestra fe, de dar razones para esto. Primera de Pedro capítulo 3, versículos 13 al 15. Dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados, y subrayo esto, resalto esto, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. O sea, no se trata de pelear, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es bíblico presentar defensa. Entonces, el apóstol Pedro escribió este asunto, esta carta a los creyentes por allá en el año 62 después de Cristo. Más o menos es las fechas en las que escribió Pedro esta carta. Y exhortaba a la gente a que hicieran un esfuerzo por construir un buen testimonio. Y les decía, nadie los va a perseguir por tener un buen testimonio. Nadie les va a hacer daño por hacer lo correcto. Obviamente se refería a que nadie les iba a hacer un daño hablando en sentido espiritual. Espiritualmente no podían hacerle nada a los de la fe. Como no le hicieron nada a Jesús aún matándolo, ¿no? O sea, a eso se refiere. Pero si por alguna razón les tocaba padecer algún tipo de maltrato, pues hay una bienaventuranza para aquellos que son perseguidos por causa de la fe y causa de la justicia. Y esto lo dijo Jesús, fue una promesa de Jesús cuando estuvo en el monte de las bienaventuranzas. Y se los dijo a sus discípulos, Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Llama la atención el versículo 12, dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y aquí yo quiero nada más aclarar algo. La palabra bienaventurado es traducida del griego makarios. En griego esa es la palabra que se traduce al español como bienaventurado, pero significa feliz, pero en grado macro, porque lleva la raíz mac, de macro. ¿Saben lo que es no sé, algo macro, no? Díganme algo que lleve la macroplaza, ¿no? Es una plaza muy grande, ¿no? Macrocompa es un amigo grandote, así como mi amigo Orlando, ¿no? Entonces, se está refiriendo a que la gente podía ser feliz en grado máximo si era perseguida por causa de las cosas de la fe. Y parece una locura, ¿no? Por supuesto, pero mire, antes, híjole, me va a faltar tiempo. ¿Le sigo o no le sigo? Así la vamos a dejar aquí. La vamos a seguir la próxima semana.
Pero mire, lo que yo quiero que podamos entender es que esta bienaventuranza que Jesús habló en el monte de las bienaventuranzas, que así se llama, Jesús fue el primero que lo vivió y que dio testimonio de que es cierto. Me voy a ir hasta la última parte, porque dice el autor de Hebreos, o sea, Jesús fue el primero en padecer, pues antes que usted, antes que yo, de padecer persecución. Él fue perseguido y fue asesinado. ¿Y cómo cree que fue cuando fue a la cruz? No, no me lleven, no me lleven, por el amor de Dios. No, vean lo que dice el autor de Hebreos. Versículo 2 del capítulo 12 de Hebreos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Iba contento, iba gozoso. Y Pedro, que es el que escribe este pasaje acerca de la defensa de nuestra fe, Pedro, también una vez los azotaron, los metieron al bote. ¿Y qué cree? ¿Estaban llorando? No, estaban cantando adentro del bote. Contentos, gozosos de haber padecido por causa del nombre de Jesús. Y dice uno, ¿cómo sucede esto? Le puedo decir nada más una cosa: recuérdelo cuando sea perseguido y no se raje. No se raje. Responda con la verdad. No alcanzamos a ver esta parte, pero responda con la verdad. Jesús respondió con la verdad. Y a fin de cuentas lo mataron, sí, pero no se quedó ahí. Esta historia continúa y eso lo vamos a ver la próxima semana. Póngase de pie, vamos a orar.